Así que te voy a ceder la palabra para que empieces a charlar. Tenemos una horita, no sé cuánto más o menos te puede llegar a llevar esta primera parte, y después, como siempre, a charlar y cada uno presentar sus inquietudes, que vamos a tratar de resolvérselas. Así que, bienvenido Ricardo, y acá es tuyo toda la gente. Bueno, Araceli, muy buenas tardes a todos. Gente conocida, he estado viendo por el chat, así que un saludo cordial a cada uno. Les quiero agradecer la presencia y fundamentalmente a Araceli Campistegui, que me ha invitado a este webinar. Este primero, tenemos un segundo la próxima semana, y vamos a hablar justamente un poco más de logística, porque hablamos mucho de comercio internacional y dejamos siempre la logística como una cuestión sobreentendida, y después vienen los inconvenientes y los problemas a través de los comercios internacionales porque nos están faltando la patita de la mesa. Entonces, así más o menos se lo plantea Araceli, lo comprendió, lo entendió perfectamente. Bueno, ella está en el área también de comercio internacional, conoce el tema, y en la municipalidad de Pergamino. Así que bueno, aprovecho la circunstancia también y el momento para agradecerle a Araceli y enviarle un saludo muy cordial también al intendente municipal. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a hablar un poco de todo, lo que es logística, que no es poco. Vamos a presenciar también algunos videitos para que tengan en cuenta de lo que estamos hablando. Quiero pedirle disculpas porque recién le contaba a Araceli, estaba preparando otros videos que me gustaría que los puedan ver. Igual se los voy a compartir luego a Araceli para que se los entregue a ustedes, pero tuve una visita inesperada, que es el amigo Murphy. En cada vez que tenemos que hacer algo, cae la bendita ley. Así que nos ha perjudicado un poco esta situación, pero no obstante, igual les voy a hacer llegar esos videos faltantes. Les quería hablar y quería contar que la Federación Internacional de Asociaciones y Transitarios, que se denomina FIATA, la Global Express Association, que es la GEA, la Cámara Naviera Internacional, la Unión Internacional de Transportes por Carretera, la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, la Asociación Europea de Plataformas Logísticas, denominada Europlatform, el Clúster Marítimo Europeo, la Asociación de Operadores del Corredor TECLAN, o TLCAN, perdón, es el ex corredor del NAFTA y el ex NASCO, para que les quede un poco más claro a ustedes. Es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy, el nuevo invento de nuestro benemérito Donald Trump. También la integración empresarial por corredores bioceánicos, los organismos multilaterales como CEPAL, CAF, BID. ¿Y por qué les nombro todo esto? Porque todos ellos, todos y algunos otros, instituciones que, para no cansarlo de nombrarlos, todos hablan de la previsibilidad en la cadena de suministros, que es un requisito fundamental, pero también habla de la imprevisibilidad. Es decir, aquello que aumenta los costos y desalientan a todos quienes en distintas circunstancias, favorable o menos favorable, pueden participar del comercio internacional. ¿Y esto por qué se los cuento? Bueno, porque hay argumentos lógicos, hay obstáculos en el comercio internacional, que muchos los dejamos de lado, los que realizamos comercio, porque lo ponemos en manos de nuestro despachante o de nuestro forwarder o de nuestro operador logístico o operador de comercio. Y cometemos esos grandes errores porque no somos nosotros quienes tenemos que darle seguimiento. Hoy tenemos equipo, tenemos nuestro celular, tenemos disponibilidad tecnológica como para avanzar, pero después les voy a contar un poco más de esto. Hay muchos obstáculos, les decía, que nos afecta al comercio internacional. El principal de ello, y que también todas estas instituciones que le nombré mencionan estos puntos. Y el primero es falta de políticas públicas. No es raro, pero sí nos perjudica y muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una moneda, mañana tenemos otra. Hoy tenemos un costo de moneda, mañana tenemos otro. Hoy tenemos una reglamentación en comercio internacional, mañana tenemos otro.
nos regulan las exportaciones y las importaciones, nos aplican impuestos a cada uno de los sistemas y se nos complica, y cada gobierno que cae, y le está hablando un apolítico absoluto, es como decimos en el comercio internacional, tenemos que armar el contenedor nuevamente, desconsolidar y consolidar. Entonces es un gran problema, la falta de políticas públicas. Y a ello, la falta de normas internacionales sobre el comercio electrónico, que es otro de los temas. Hoy todo el mundo estamos con el tema electrónico, pero no hay regulación, no existe. La protección de los mercados, un proteccionismo extraordinario hay, que es prácticamente canibalesco. El control de los fronterizos, la burocracia en los controles fronterizos es otro de los temas que también nos preocupa y muchísimo, y quienes trabajamos con las fronteras, créanme que es caótico. Aquí yo quería mostrarles un video, pero se les voy a hacer mención nada más, porque después lo van a ver, así, o mejor dicho, cuando lo vean, se van a dar cuenta de lo que les comento. Los controles fronterizos deberían funcionar como lo hace Laredo, Texas, en Estados Unidos. Laredo, Texas es el corazón del corredor del NAFTA, ubicado justamente en Texas, en el sur de Texas, al lado del río Bravo, o el río Grande, y allí transita el corredor del NAFTA. Yo le voy a decir NAFTA si no le damos tanta vuelta al tema, porque la mayoría nacimos con el corredor del NAFTA. El corredor del NAFTA es México, Estados Unidos y Canadá. Y ahí, en ese sector logístico, para que tengan una idea, pasan 17.000 camiones diarios. Hagan la cuenta y lo van a ver en el video. No me crean, mírenlo. Son 17.000 camiones diarios. Y esos camiones diarios significa un contenedor de 40 pies, no van los contenedores pequeños. Bueno, tardan 15 segundos en pasar la frontera. Porque está digitalizado, porque está instrumentado, porque tienen corredor verde y esos pasan directo, y el que tiene corredor naranja pasa semidirecto, y el que tiene corredor rojo o semáforo luz roja pasa a inspección. Y la inspección tarda exactamente 30 minutos. Rayos X, rayos gamma, fiscalización administrativa y toda la operativa que tiene que ver del control sanitario del vehículo y del contenedor. Y esto es desburocratizar, empezar a ser más ágil en el comercio internacional, y que tiene que ver con la logística. La infraestructura deficiente, ahora vamos a ver un video para que ustedes tengan una idea, la delincuencia, los robos en la carretera, la falta de información y la falta de formación. A ver, yo los conjugo ahí, soy licenciado en comunicación en primera instancia, después me especialicé en los otros rubros, pero tanto formación como información para mí van de la mano. Y la falta de formación que hay, por eso los felicito que estén allí escuchando algunas palabras o algunos conceptos de alguien que recorre un poquitito más o conoce un poco más algunos manejos en el tema de la cadena logística. Obviamente también del comercio internacional, pero la logística es lo que nos une hoy. Y esta falta de información es terrible, es terrible. Nos faltan seguridad, nos faltan resguardo, nos falta formación en el manejo de las cargas, nos falta formación en todo lo que tiene que ver en el manejo del vehículo. Aquí van a tener la posibilidad de ver o escuchar un concepto que es logística justa. Bueno, algunos de nuestros hoy asistentes a esta conversación es certificado de logística justa y puede hablar tranquilamente del faltante de esta formación en materia de transporte y logística. Entonces, la importancia de una logística eficiente en el comercio internacional tiene que tener ese reconocimiento que merece. ¿Sí? Cuando hablamos de, insisto, comercio internacional y nos quedamos allí, pero el comercio internacional sin la logística es muy difícil que funcione. Y me dice, sí, pero si el despachante me lleva el producto y me lo deja en tal lugar, y ahí no terminó la logística, ni terminó el comercio internacional. La logística es mucho más que un comercio internacional. Es el complemento, además, dentro del comercio internacional, dentro de la logística, del comercio internacional, bien digo, y dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio.
que tampoco tiene regulado el sistema logístico. Ellos están regulando mucho con nuestra Organización Mundial. Al ser un observador en esta materia, nos están consultando bastante, más ahora con esta disrupción logística que ocurrió en el mundo por el COVID. Los proveedores de servicios logísticos operan con normas poco fiables, son muy retroactivas, constantemente se están flexibilizando, esto más en nuestro país. Esto es a diario. No, esto hoy no sirve, no, mejor más blandito, no, a lo mejor por este lado se lo sacamos. Es terrible. Entonces, este problema de flexibilización también deja muchas facetas que quedan obsoletas, cuando realmente ni se utilizaron siquiera. Y que a lo mejor la estamos utilizando hoy, por ejemplo, con el COVID, estamos utilizando una constante que preparamos y que lo analizamos hace ya algunos años, y hoy, que lo habían dejado obsoleto, hoy es una realidad. Y es una logística preventiva. Pero eso vamos a ver más adelante, no hoy, en la próxima presentación. Y hoy todo el mundo está preguntando cómo somos preventivos para que esto no vuelva a ocurrir. Es una realidad concreta, ¿no? Los países latinoamericanos, y en especial el nuestro, en esto hacemos punta, ¿no? Esto es real. La fuerza política, las internas, los intereses creados, y etcétera, etcétera. Cuando me refiero a intereses creados, tampoco voy a descubrir la pólvora, ¿no? Pero tenemos muchos inconvenientes con los sindicatos, y por eso hay muchas inversiones que no vienen a nuestro país, y los impuestos, en fin. No quiero entrar muchos en detalle, porque todos los conocemos y sabemos lo que padecemos. Ricardo, Se necesita una mayor inversión en infraestructura. Y ni nos cuenten. Un mayor equilibrio entre los sistemas ambientales y las necesidades de actividades multimodales. No podemos desarrollar un comercio multimodal, intermodal, porque no están dadas las condiciones de infraestructura. Lo van a ver ahora, en los próximos videos que les vamos a mostrar. Estas actividades requieren de políticas integradas. Si no hay integración, no hay fusión en lo que estamos haciendo, comercio internacional más logística, créanme que se nos cae el negocio. Ricardo, se nos rompe nuevamente. Entonces el criterio ya no podemos considerar que los ministerios como el de transporte hoy se llamen así: Ministerio de Transporte, o de Transporte y Comunicaciones, Ricardo, o de Transporte y Obras Públicas. Ricardo, el Ahí micrófono. Estamos. Ahí está. Micrófono Se sentía el ruido, ¿no? Sí. Perdón. El micrófono Les decía entonces que es un poco complicado interpretar los ministerios. Los ministerios deben identificarse como Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y de Obras Públicas y Transportes, o simplemente de Transporte. Y nadie menciona la logística. Es decir, el transporte aquí se debe sustituir por logística. En todos los casos, si debe ser ministerial, pero si no es así, cumple una función de menor rango, quedaríamos siempre subyugados a esos vaivenes del ministerio. Y por ende relegados, ¿no? Y además, para esto les quiero aclarar que el transporte en todas sus formas es parte de la logística, no es la logística. Entonces, si estamos llamando un ministerio de transporte y obras públicas, o transporte y telecomunicaciones, que son los más comunes, pues llamémoslo Ministerio de Logística, Telecomunicaciones, Logística y Obras Públicas, porque eso sí conlleva, porque la logística integra todo. El transporte es una gama muy pequeña de la logística. Y les quiero compartir los videos, si los puede subir Araceli. Duran de 2 a 3 minutos, lo vamos a ir viendo uno tras uno, para que vean ustedes los ejemplos de disrupciones en materia de daño logístico, ¿no? Por ejemplo, el tren, la ruta y las vías navegables. Veamos primero lo que ocurre con el tren, y les voy a explicar después. En el intervalo de cada uno les explico algo. Por favor, Araceli.
Lo estoy bajando, estoy entrando. Sí, sí. Ok. Un Yo mientras les momentito, voy comentando, sí, cuando lo abras, no hay ningún problema. ¿sí? Un momento. Lo que van a ver ustedes es una imagen del tren en un tipo de falta de infraestructura. Cuando decimos que falta infraestructura, ustedes lo van a notar ahora en el presente video mientras se abre ¿Es y este? descubrirán que ocurre Es en todas este? partes. ¿Es este, Ricardo? Este, ¿sí? Bien, ahí va entonces. Este. ¿Damos ok? Bueno, esto fue hace pocos días, entrando a la ciudad de Bahía Blanca. Hace un tren que venía desde Neuquén. Sucedió en la madrugada y así como lo ven ustedes, todo ese desperdicio, todo ese daño y perdió el productor, el comprador o el vendedor. Este es el inconveniente cuando yo les comento, ahora mientras les voy a hacer mención de este tema, mientras Araceli nos presenta, nos va abriendo el otro video. Este ¿Lo es el querés problema que yo les menciono cuando hablamos de disrupción logística. Es decir, encontramos una situación en materia de comercio internacional, en transporte y en trabajos multimodales, porque este tren cargó contenedores con distintas cargas y, por supuesto, venía con camiones, consolidaron la carga en algunos casos y la subieron al tren y el tren venía nuevamente hacia Bahía Blanca, en donde dejaba algunas cargas, subía a barco algunas y otras quedaban en Bahía Blanca y otras seguían. Entonces, ¿quién se perjudicó? Los actores principales. El productor y ganó nadie. Estas disrupciones son las que nosotros tenemos que ir analizando. Vamos, si te parece, viendo la otra también, Araceli. Eh, Estas son las cuestiones de infraestructura. Un tren que venía a 20 kilómetros, es imposible, es casi caminando, que ocurra este accidente. Es porque el daño que hay en los rieles es gravísimo. Y ahora vamos a ver otro daño. Fíjense también en otro artículo periodístico que vamos a presenciar ahora. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Cuál era? Lo había dejado abierto, pero no lo encuentro. Ahí va. A ver si es este. Ah, perfecto.
Esto es la ruta 22. Una de las principales vías de acceso a la Patagonia Argentina. Y en la zona del Alto Valle, donde ustedes ven que allí está pasando Pallet, si querés lo paramos allí, Araceli, mientras podemos ir abriendo el otro. Ustedes vean este detalle, ¿no? Han observado este detalle del daño que tiene la carretera en un sector en donde transitan miles de vehículos al día y van ingresando y egresando desde la Patagonia Argentina. Estamos hablando de una zona central, dice Fernández Oro, está entre General Roca y Cipolletti. Si les suena, zona productiva por excelencia de fruticultura. Ahora, fruticultura, ganadería, horticultura, vitivinicultura, es decir, es amplísimo la gama y el movimiento que hay. Esa es la ruta que tenemos. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, ¿de qué estamos hablando? Y también hablamos, por ejemplo, de este otro video que tiene que ver en materia de vías navegables, que se me ocurrió poner un concepto del Gran Rosario, también para que consideremos y tengamos en cuenta qué es lo que se ve, que también lo vemos en nuestros puertos, el de Bahía Blanca, el de Quequén, puertos de carga. Mientras se Este abre sería el video. el video, ustedes van a ver el daño, allí, este video, ustedes van a ver el daño que se provoca en materia de atosigamiento por falta de infraestructura, por falta de coordinación y de políticas públicas, ¿no? No, gracias ahí, Araceli. Sí. Sí, no, ya lo hice. A ver si lo abre, tiene que abrir rápido porque es... Sí, está abierto. Este inconveniente, les decía, lo encontramos en temporada, fundamentalmente, todo el año, pero en temporada. Miren lo que es eso. Y ahí estamos hablando de una autovía. Imagínense las rutas que tenemos aquí que no son autovías, son rutas de dos manos. Y nos encontramos con este pequeño cordón de vehículos a la vera de la ruta. Esto, todos los años hay muertes en la carretera por estos inconvenientes. Esto es atosigamiento y es además, no solamente la ruta, es además dentro de las plataformas portuarias. En los puertos de Rosario, el Gran Rosario, la bolsa de cereales, o lo que está alimentando, bien, gracias Araceli, es lo que está alimentando hoy la infraestructura del Gran Rosario. Entonces, esto es importante que lo veamos y que lo conozcamos. Muchos, yo sé que lo han visto, muchos los padecen, los que transitan estas rutas, pero es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de infraestructura, la infraestructura que se necesita es la que requiere el que realiza el comercio interior y comercio exterior, porque así yo creo que un melón sano no llega, si hablamos de San Juan y hay que traer esos productos. Olvidémonos. Entonces, la logística es un asunto, un tema tan importante que las empresas crean área específica para el tratamiento. En concreto, lo que yo quiero decirles es que una ciencia que estudia organización en todas aquellas actividades que componen la cadena logística. En definitiva es eso. La logística se transforma en una actividad prácticamente científica por todo lo que hay que abarcar. Fíjense los eslabones básicos que una cadena de suministro o logística lleva adelante. El aprovisionamiento de materias primas, el almacenaje, la manipulación, la distribución, por lo tanto la red logística es fundamental para la distribución, estamos hablando de eso, ustedes estuvieron observando estos videos. Los proveedores, que también necesitan de lo mismo, los centros de producción, los almacenes, las plataformas logísticas, los clientes, y una coordinación depende todo de un plan logístico. Todo esto que les nombré y muchas otras cuestiones que incluyen, también involucran un plan logístico que debe abordar aspectos de líneas maestras o en líneas fundamentales, es decir, una previsión
de la demanda, el sistema de producción, la situación y el dimensionado de los centros de producción y almacenes, la organización de los aprovisionamientos, si no están organizados, estamos sonados, el almacenamiento de materia prima, componentes del producto terminado, el control de pedidos y la gestión de stock. También hay un tema que es vital, que es la manipulación de los materiales, más en esta época. La organización de los transportes, el flujo de información, el mantenimiento de equipo, y le puedo seguir nombrando otras decenas y decenas de casos que son prioritarios y que ustedes los conocen mucho, que trabaja en logística o realiza el comercio internacional. Pero la pucha, si nos encontramos con estas disyuntivas y estas distorsiones, claro que nos vamos a encontrar con una cuestión de eslabones logísticos básicos, la organización del flujo de materiales, que a su vez contienen factores preponderantes como el aprovisionamiento, la producción, la distribución y el servicio postventa. En un ámbito logístico tiene que tener estos eslabones, yo les llamo eslabones, el aprovisionamiento, producción, distribución y servicio postventa, que tampoco lo complementamos. O sea, el aprovisionamiento consiste básicamente en la selección de proveedores adecuados y al estudio de la situación geográfica que nos conviene más. No analizamos nunca que nuestra producción hacia dónde va y por dónde la llevamos. No, nuestra producción va. Y después nos despreocupamos. Pero eso, créanme, que hace a la calidad y al costo de esa producción y al prestigio que uno tiene. La producción trata la organización. Todo lo que tenga que ver una organización de medios de producción, tanto físicos, fábricas, maquinarias, el componente humano, el personal adecuado para ser eficientes en lo que estamos haciendo. La distribución en la logística es clave. Es una actividad, pero estrecha, créanme, en relación con los almacenajes y el transporte. La distribución es clave. Entonces tenemos que tener también detalle y conocer quién distribuye nuestro producto. El servicio postventa, muy poco lo hacemos. Es decir, tenemos que preguntar y saber decirle a nuestro cliente, prestarle atención a nuestro cliente, si el producto le llegó bien, si está conforme, si hubo alguna anomalía. O sea, el servicio postventa mezcla elementos de logística empresarial con los propios de logística del sistema. Porque nos hace ver a nosotros que aquello que estamos llevando, estamos mandando o estamos vendiendo, por dónde fue, en qué estado estaba la ruta, cómo fue el transporte, si era el transporte adecuado, si era el que él pensaba o ellos pensaban, el comprador me refiero. O sea, son puntos de venta que tenemos que considerarlo. Y hablo a nivel local y hablo a nivel internacional. Más a nivel internacional. Porque de última, a nivel local levantan un teléfono y es mucho más rápido. A nivel internacional, que el WhatsApp, que la llamada internacional es más cara, hay un montón de factores que nos cuidamos. Pero créanme que si hay disconformidad de afuera, los van a llamar. La organización de los transportes, ese es otro tema que también tenemos que tenerlo y considerarlo. La organización de los transportes plantea varios problemas, muchos, pero yo los dividí en tres fundamentalmente. La decisión de utilizar medios propios o ajenos, la selección de los proveedores de servicio y la coordinación de los movimientos. Es básico. Y es conveniente llevar a cabo todo con una comparación de características y los principales medios de transporte. Es decir, ¿qué transporte es el que me conviene más? A ver, ¿llevo un producto mío que conviene que vaya por carretera? Bueno, es el único medio capaz de efectuar el transporte puerta a puerta, además. Después vamos a hablar de la logística urbana, si estamos hablando del puerta a puerta. El ferrocarril, obviamente, es el más favorable porque transporte grandes cantidades y no hay problema de pesos, salvo el inconveniente que ustedes vieron. Si hay alguna anomalía en las vías, si está sobrecargado, demasiado cargado, tenemos estos inconvenientes que ocurrieron allí. Una masa de hierro impresionante. El marítimo, que es el medio más utilizado, también ustedes lo saben, para el transporte fundamentalmente internacional. Marítimo nuestro interno se utiliza casi nada, y el fluvial es el que más podríamos decir que se utiliza por una cuestión que el río Paraná y las ciudades a la vera del río Paraná es muy importante. Pero también transportan algo de contenedores, pero más que nada todo lo que es a granel. Y el fluvial, que es el que le estoy mencionando. Porque cuando hablamos marítimo, siempre decimos los sistemas de transporte carretera, ferroviario, marítimo
y aéreo, que también ahora les voy a comentar. Pero nos olvidamos del fluvial. Y el fluvial cumple una función tan importante como el marítimo, si va también por agua. Y es el más barato que el marítimo, inclusive. Pero es de un uso más local y en algunos casos bilateral, como con Paraguay o con Brasil en la hidrovía. Y el aéreo, bueno, indiscutiblemente es el más eficiente, el más rápido, el más limpio, pero el más caro. Si vamos a transportar un producto vía aérea, sabemos que va a ser caro, que tenemos que considerar que nuestra tarifa es diferente, que los seguros son caros, que todo es caro en aéreo, pero es rápido. Y hay productos que no pueden pasar más de 24, 48 horas que estén en el lugar de venta. Entonces, sí o sí tenemos que apelar al aéreo, pero tenemos que considerarlo. El multimodal es una ventaja de agrupar productos, pero de manera extraordinaria. Además, consolidar productos en un mismo contenedor o en un mismo envase, por no llamarlo contenedor si quieren. Podemos transportar cajas a costos muy baratos y llevarlo y transbordarlo de un camión a un tren, de un tren a una embarcación si es fluvial, de la embarcación y hacemos lo mismo. Y claro, pasa de un lado a otro, pero créanme que parece caro y parece tiempo, y no, al contrario, acorta muchísimo los tiempos y no es caro. Pero tenemos que saber identificarlo. Para esto y para que funcione lo que les comenté con respecto a los sistemas de transporte aéreo, multimodal, el fluvial, el marítimo, el ferrocarril y lo de carretera o vial, tenemos que tener plataformas logísticas. Tenemos que contar en nuestras ciudades o cercano a las ciudades plataformas logísticas. Y las plataformas logísticas reciben todo tipo de nombre. A ver, la SAL, que hoy está tan de moda, SAL con Z, o sea, son actividades logísticas, los centros de transporte, los hubs o hubs logísticos, las zonas francas, los parques industriales, los polos logísticos multimodales y bueno, otros varios. Pero todos, en definitiva, son plataformas logísticas. Un patio fiscal, o sea, yo sé que allí tienen uno en Pergamino, todos cumplen una función. Si no tenemos una plataforma logística homogénea y acorde a las necesidades que requiere la logística o el transporte de nuestra mercancía, y estamos un poco subyugados a lo que nos diga el que viene a llevar el producto para transportarlo. O sea, lo vengo a buscar para llevármelo. ¿Por dónde lo llevo? Despreocupate que yo te lo voy a entregar en función y forma, como corresponde. Convertirse un polo logístico en atracciones es un tema también muy importante porque es un área industrial, un área de consumo, lo que se denomina el hinterland. Por lo tanto, debemos contar con una excelente comunicación. No solamente comunicación de vías de transporte o de carga, sino también comunicación con los lugares en donde yo voy a derivar mi producto. Tengo que tener una comunicación directa con puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, terminales multimodales. O sea, tengo que saber que mi producto sale y sale precintado y va a ir a tal lugar y va a seguir precintado porque hicimos multimodal o no, o de mi lugar va directo a tal otro lugar. Pero ese trabajo del polo tiene que estar muy bien establecido para evitar esa denominada ruptura a la carga, en donde ya ahí se nos complica el panorama. Los circuitos de distribución urbanos cumplen una función también importantísima para la colectividad y la calidad de vida de las personas. Ese es lo que yo les mencionaba hace un rato, el tema de congestionar las ciudades. Tenemos que tener ciertos manejos en la logística urbana, ciertas condiciones. Yo sé que ya ahora cada municipio maneja ciertos parámetros, pero créanme que hay que reactualizarlos, ¿eh? No podemos quedarnos con poquito. Hoy la gente demanda más usar su zona céntrica para paseo y esparcimiento que para transportar cosas. Entonces, hay que limitarse en ciertas regulaciones. Hay que racionalizar la utilización de vehículos de transporte, hay que aprovechar al máximo las características técnicas y comerciales que hay, ofrecer operaciones auxiliares del transporte, como es el embalaje, el etiquetado, la recogida, la distribución, el sistema informático y el seguimiento informático. Yo voy a insistir con esto, el seguimiento es clave para todo este tema del desarrollo del comercio internacional y la logística.
Masificar los flujos, aquellos que son más difusos, ¿sí? Mediante uso de unidades de carga y transporte normalizado. Tenemos que normalizar estos flujos de carga y tenemos que masificarlo, es decir, darle más valor a esto, para evitar un estancamiento, para evitar mayores costos, a través de los grandes nudos de transporte que se forman. Fíjense que les mostré recién el Gran Rosario. Ese nudo de transporte significa pérdida de plata. Si no, pregúntale al camionero que está en la cola, a ver qué le dice. Y para el propietario que le da la carga. Entonces tenemos que saber manejar estas normas en el manejo. Agrupar mercancías, y acá yo las llamo mercancías por familias logísticas. Es decir, con productos afines, los perecederos, los peligrosos, los que son valiosos. O sea, empecemos a aprender a agrupar. Por eso yo les hablé de los centros logísticos. Esto se hace en un centro logístico, no es simplemente cargo un camión y sale el camión, es un patio logístico o un centro movilizador de cargas. No, no, no. Debemos ser consolidadores y desconsolidar, la lengua, discúlpeme, se me secó la garganta, desconsolidar cargas. Tenemos que saber manejar esos temas. Clave. Y evitar estos nudos que se desarrollan en distintos corredores de carga, o corredores logísticos, llámenlo como ustedes quieran. Pero para esto tenemos actores que pueden cumplir con estas funciones. Y uno de esos es el operador logístico. Hay otro que se llama el operador económico autorizado. Pero el operador económico autorizado es el que te hace el vínculo entre la aduana, el despachante de aduana y el mismo operador logístico. Te alivia todo lo que es el sistema administrativo. Y es el que te ubica costos más accesibles. El operador logístico tiene que llegar con el operador económico autorizado y el despachante de aduana a hacer un balance y hacer un presupuesto. Entonces, para racionalizar las actividades de aprovisionamiento de la producción y la distribución, está esta fórmula, el operador logístico, que ofrece una gama de servicios, y es grandísima, desde la distribución física, almacenaje, gestión de stock, la facturación, el merchandising, la pucha, eso es importante. En concreto, las operaciones de transporte, consolidación, organización de rutas, las operaciones auxiliares, el despacho de aduana, la gestión de las operaciones de tránsito, las operaciones de gestión diferentes a las del tránsito, de distribución física y comerciales. Esas son las principales ventajas que brinda un operador logístico. ¿Por qué? Porque te va a economizar y te va a ayudar en las inversiones. Puedo invertir más en un producto porque ahorré más en esto. ¿Por qué? Porque tiene una logística muy bien instrumentada dentro de los almacenes, o almacenes dispuestos para llevar tu carga, tu producto, hacia un segmento mucho más armónico, con equipos de carga, con vehículos especializados. La transferencia de los costos, muchos de esos costos fijos, lo asume el mismo cargador, el mismo operador. Vehículo, almacén, personal, pasan a ser variables que el que hace el comercio internacional se olvida. Y créanme que es comodísimo. Pero me va a encarecer el producto. No, no lo encarece. Al contrario, le soluciona y le abarata el producto. La profesionalización del operador logístico hace que el servicio sea mucho mejor y más eficiente para los cargadores. Porque la aliviana la carga, mejor dicho, la carga del envase que va a llevar. Y después la flexibilidad en el contrato. Se logran, créame, muchos contratos de prestación de servicios a través del operador de una manera mucho más ágil, porque conoce el ambiente, conoce a la gente, conoce a FIP, conoce a los organismos que son los fiscalizadores y sabe cómo puede o buscarle el lado de flexibilización, que el mismo que va a exportar sin ser un operador logístico le cuesta. A muchos despachantes aduanales le cuesta. Entonces el operador logístico tiene que situar el producto adecuado en el plazo y en el lugar acordado y al costo más bajo. Es lo mismo que la logística. Hace el mismo servicio que la logística. O sea, son ventajas
que dan al importante desarrollo de la subcontratación de los servicios logísticos. Y ahí ya entramos al outsourcing. ¿Mm? Es decir, vamos a trabajar con operadores si las cargas, si la cantidad de carga y el movimiento que tengo es importante y es viable. Pero para eso, créanme, me tengo que hacer amigo del operador logístico. Pues no puedo tener cualquier operador logístico que me desarrolle un producto porque sí, lo dejo a la deriva de él. No, 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 porque ahora les voy a contar una pequeña anécdota para que se den cuenta cuando un operador logístico no cumple con los requisitos y parámetros de transparencia y honestidad. Que los hay, y muchos también. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese tema. Quiero terminar con el concepto del operador logístico para contarles la anécdota nada más. Entre los servicios más habituales que podemos encontrar en los operadores logísticos, para que tengan una idea, es la consolidación o grupaje de mercadería, organización de rutas, porque ¿por dónde voy? La operación de auxiliares del transporte, las operaciones de tránsito, el despacho de aduana, las operaciones de distribución física del producto, la recepción de la mercadería, el embalaje, la clasificación de las partidas, la entrega final, porque si quiero que el producto llegue puerta a puerta o door to door, listo, me olvido. El almacenamiento, obviamente, la gestión del stock, de las materias primas, agrupar la mercadería, ¿se acuerdan que les dije hace unos minutos? La puesta a disposición y oficinas y medios logísticos para el cliente. Entonces, si vemos esto, nos damos cuenta que un operador logístico cumple una función muy importante. Pero si no consideramos esa función o no le tenemos confianza al operador, y busquemos otro o busquemos recomendados, cosa que nos garantice que nos recomienda al operador. Miren, una producción de paltas de México, porque en la próxima presentación que haré la semana que viene les voy a contar una anécdota muy importante que por eso a nosotros nos permitió comenzar nosotros, cuando digo nosotros, es la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, nos permitió buscar un acompañamiento seguro y responsable para quienes dan las cargas. ¿Quiénes dan las cargas? El productor. Entonces, en este caso, el productor de paltas de México, ustedes saben que México es el máximo productor de paltas en el mundo, lleva su carga a Miami, un contenedor. Este productor, este operador logístico, no lleva uno, lleva muchos contenedores a la semana. Y le cobra $4.000. México, Miami. Ubíquense geográficamente cuánto espacio hay. A Europa, a Rotterdam, le cobra $4.000. Entonces, ¿cómo se entiende el comercio que está haciendo y el negocio que está haciendo el operador logístico? Si me sale $4.000 a Europa y me cobras $4.000 a Miami, ¿a dónde está la trampa? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién perjudico? ¿De dónde saco el dinero extra que estoy obteniendo? Hay un montón de factores que hacen a que el operador logístico no sea transparente. Por lo tanto, se corta y se busca otro. Estos son casos reales que les estoy contando. ¿Por qué lo hacen? Me van a preguntar algunos de ustedes. Y lo hace porque por las dudas que el negocio en Europa se caiga más rápido, porque ha pasado. Que por distintas razones climáticas paran el comercio, entonces como sí o sí Miami tiene todo el año producción, recibe producción de México, entonces, bueno, te cobro lo mismo que allá. Y la realidad es otra. El costo que tengo es al menos del 50%. Por eso hay que analizarlo. Y todo este comercio que les estoy comentando va acompañado de otro proceso muy importante, que es la logística inversa. Y esta logística inversa, que voy a abarcarlo muy sutilmente, muy rápidamente para no cansarlos, esta logística inversa es lo mismo que hacer la logística de ida, nada más que al revés. Es eso. Pero en el proceso de proyectar e implementar y controlar los flujos de materia prima, necesitamos sí o sí llevar un inventario en el proceso. Para que estos productos terminados en la logística inversa, lo que yo llevé con mis productos hacia tal destino, no queden tirados
a la buena de Dios en ese lugar, porque estamos cometiendo un error hoy garrafal a nivel universal, y que es el daño al medio ambiente. Pero no, pero si yo llevo, volvamos a las paltas, yo llevo palta, o vamos a la manzana, que es más nuestro. ¿Mm? Yo llevo manzanas, perfecto, pero las manzanas van o en caja, o cajón, o a veces a granel, o sunchadas, son varias cajas para hacer el pallet que es sunchar, el pallet va envuelto en nylon, el paleteado, digamos, la estiva, y además va el pallet, o de madera, o de plástico, o metal. Todo eso son aranceles a la exportación. Entonces esos códigos aduaneros también tenemos que incorporarlos en la exportación. Y si la incorporamos, va incluida en peso, porque es plin caja, porque también tenemos que interpretar los seguros que vamos llevando. ¿Mm? ¿Qué tipo de seguros? ¿Y qué tipo de Incoterms aplicamos? Hoy los Incoterms 2020 están modificando recién este año, todavía no se han modificado, pero depende del Incoterms, es también la nomenclatura arancelaria que tengo que aplicar a mi producto manzanas, pero lleva otras 4 o 5 nomenclaturas que acompañan a la producción de manzana. Queda manzana allá, pero también quedan las otras 4 o 5 desperdicios, que no lo usó nadie. ¿Me sirvieron? Claro, allá no le sirve. Y eso es la logística inversa. Tenemos que empezar a ser conscientes que el producto y el material que llevamos, tenemos que buscar la forma, si no lo traemos, cómo lo reciclamos o hacemos reciclarlo en aquel lugar. Yo sobre logística inversa les quiero hablar mucho más profundo en el próxima presentación, porque tenemos que jugar con algunos factores preponderantes, importantísimo en el desarrollo del transporte de los envases. Pero, a ver, hoy tenemos, y todos, en nuestros campos, en nuestras chacras frutícolas, en nuestra producción de animales, todos tenemos envases de agroquímicos, químicos o derivados. Y sí, hacemos el triple lavado, que es ley. Pero ¿y el envase qué hacemos? ¿Lo amontono o lo derrito? Porque no se puede usar. Bueno, hay centros de reciclaje que sí se puede usar. Hoy se está haciendo masa para construir ladrillos con esos elementos, o bloques, y se integran a la construcción, o muebles. Entonces tenemos que ver cómo aplicamos nosotros una logística necesaria a nuestro comercio, que no pasa solamente para que me lleven mis cargas. Por eso, el título de nuestra presentación. Sin logística no hay comercio internacional. ¿Cómo hacemos el comercio internacional? La Organización Mundial de la Salud nos decía a nosotros, no, pero nosotros contemplamos la logística. Cuando empezamos a hablar con ellos sobre logística, se empezaron a desayunar de un montón de cosas que no las contemplaban. Y era obvio, porque ellos hacen comercios. Hoy hablamos de logística inversa, logística preventiva, logística justa, y hay que analizar esos comportamientos de la logística. Tenemos muchos problemas con los embalajes. Un país que hoy es depositorio, cementerio de contenedores, es Angola. Si quieren ir a hacer turismo y visitar contenedores, vayan a Angola. Vayan a la playa y jueguen a las escondidas dentro de los contenedores. Es un caos. ¿Y por qué lo estamos transformando en residuo? Claro, en Angola no está la capacidad económica para desarrollar el sistema que estamos aplicando nosotros hoy de vivienda. Sí, pobre, apenas pueden, es un país pobre. Entonces, le decía, apenas pueden construir su casa muy, muy rudimentaria, ponerse a hacer algo con un contenedor y trasladar y llevar el contenedor y hacer todo ese movimiento es imposible. Entonces los barcos van desperdiciando el contenedor ahí al costado o el mismo puerto. Les molesta, los tiran al mar. Y créanme que eso no es culpa de ellos, ¿eh? Eso es culpa de nosotros, que somos los que llevamos el contenedor con nuestros productos. Entonces, si no somos capaces de cuidar la logística inversa, de hacer eco de ese producto y del medio ambiente, no dañemos a otras naciones y ayudemos a crear un poco más de conciencia en este sistema logístico, ¿no? Entonces, la logística inversa no es un capricho con esto, con lo que le estoy diciendo, realmente es una necesidad.
Y existen al menos 3 vectores para su impulso: la consideración de costo-beneficio, los requerimientos legales y la responsabilidad social. No lo digo yo, está escrito internacionalmente hoy. Digo porque a algunos les puede sonar un poco duro y fuerte, pero la responsabilidad social, requerimientos legales, derivado de la protección del medio ambiente y la salud, de consideraciones por costo y procesamiento de residuos, lo social, la responsabilidad social generada por el impulso de organizaciones no gubernamentales, hay muchas de estas, conocemos varias, Greenpeace, por ejemplo, o asociaciones de consumidores que apoyan en su poder de compra, buscan productos más seguros del medio ambiente. Y la consideración de costo-beneficio, y esto es que son productos mejores, con una producción más baja, con recuperación de valor de envases, y embalajes, por supuesto, y unidades de manejo reciclable, porque hay cosas que las podemos reciclar y las podemos utilizar. Entonces, y para culminar y no hacerlo demasiado largo, la importancia de este desarrollo, fíjense que intenté graficarles la presentación de hoy desde lo que decía las federaciones, instituciones internacionales con respecto a la previsibilidad y la imprevisibilidad en el manejo de las cargas, los obstáculos que tenemos en materia de comercio, aquellas políticas públicas integradas, las faltantes de estas políticas, y las integradas, que son aquellas que deben considerar los ministerios fundamentalmente, y que deben además, para mi criterio, cambiar el nombre. El trabajo de la cadena logística, lo que estudia la ciencia y la organización en el manejo de las actividades que componen la cadena logística con sus eslabones, el aprovisionamiento de materia, el almacenaje, la manipulación, la distribución, los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, eslabones de la logística, el aprovisionamiento, producción, distribución y servicio de postventa, que también les estuve comentando, con cada uno de los detalles. Este trabajo se los voy a hacer llegar, así que quédense tranquilos que lo van a tener como para que puedan sacarle un poco más provecho y generar algunas dudas o inquietudes que puedan realizarlo. Las organizaciones de los transportes, cómo se organizan las carreteras, ferrocarril, marítimo, lo fluvial, lo aéreo, lo multimodal, las zonas francas y los polos y los centros o plataformas logísticas, cómo se instrumentan para hacer y convertirse realmente en servicio de la logística, cómo lo racionalizamos todo eso y cómo lo derivamos hacia nuestros sectores. ¿Quiénes son los actores o deberían ser los actores que trabajan en la logística, como el operador económico autorizado y el operador logístico, despachante de aduana? Las funciones que tiene cada uno, pero si hacemos logística, también hacemos logística inversa y no la ocupamos. Me olvidé decir un detalle de la logística inversa. La logística inversa hoy en el mundo genera 900.000 millones de dólares. 900.000 millones de dólares. Y de eso solamente se está manufacturando 10.000 millones de dólares, es decir, cero. O sea, fíjense el potencial económico que hay en desarrollar una logística inversa. Los invito a aquellos que tienen una plataforma logística que puedan desarrollar un segmento de logística inversa. Créanme que le va a ser provechoso, no tanto en el reciclado de ese producto, porque se revende, como en el favor que le estamos haciendo al medio ambiente. Y en la próxima presentación les voy a contar cómo esa logística, que se transforma en verde, podemos obtener esos famosos bonos verdes de la Unión Europea, que en definitiva es igual dinero. Haciendo bien las cosas, simplemente por eso. Finalmente les dejo, no lo voy a mencionar aquí porque son números, los voy a cansar, pero les dejo una relación de peso-volumen. Porque si hablamos de logística tenemos que hablar también de cubitaje. ¿Cómo cubico mi carga? Y esto ya es más catedrático, o sea, más para una universidad. Entonces, sí les dejo la gráfica para que vean peso-volumen en función del medio de transporte que vamos a utilizarlo. O sea, en transporte marítimo, carretera y aéreo son los más utilizados. Le estoy poniendo más o menos el régimen que se utiliza en línea regular de 1 metro cúbico igual a 1 tonelada. En carretera, insisto, en aéreo hay una fórmula,
que es importante que la sepan, no muchos la saben ni muchos la comparten, bueno, yo se las entrego, se las comparto, no hay por qué estar ocultando estas cosas, pero sí es importante que lo sepan para que puedan saber cómo sacan sus productos en materia logística, que no solamente queda en esto. Araceli, mi presentación hasta aquí. No sé si por allí algunas preguntas, aunque sea por chat, porque tengo sonido de retorno pésimo. Sí, Ricardo, tenés ahí en el chat si querés leer un par de comentarios, más que de preguntas, diría yo. Sí, sí. Bueno, aquí hay alguien que dice, la falta de corredores viales va contra la misma legislación que intenta agilizar la temática, pero la estanqueidad de los departamentos de decisión empeoran aún más las actividades de la logística del transporte, sin mencionar los costos que estas acciones representan. Estoy totalmente de acuerdo, estimado Alfredo, totalmente de acuerdo, porque esto es falta de política pública, nada más. Es lo que dijimos hace un rato. Nosotros somos los que tenemos que pregonar que estas políticas públicas se ejerciten. Las legislaciones no nos ayudan. Yo hoy estuve presenciando una videoconferencia sobre corredores bioceánicos del Mercosur. Es decir, el Parlasur, el famoso parlamento, hablaba de corredores bioceánicos. Y discúlpenme, pero yo conozco de corredores bioceánicos, así que lo que voy a decir me autoriza. No saben nada. Lo que escuché eran todas demagogia política. Entonces no podemos seguir pregonando, y Alfredo, te doy toda la razón, no podemos seguir pregonando acciones de buenas intenciones e entrega incondicionales. Mi amigo, lo tomé como amigo por una frase que tengo siempre, Peter Drucker, decía que ni las buenas intenciones ni la entrega incondicional mueven montañas. Las excavadoras y el trabajo bien dirigido, sí. Entonces, pongamos el hombro, agarremos una pala y salgamos a trabajar, porque de buenas ideas y buenas intenciones estamos llenos. Malos argentinos, ¿eh? Sí, si no, pregúntele al extranjero, a cualquier extranjero, ¿qué es un argentino? Entonces, esto es función nuestra. Somos nosotros los que tenemos que pregonar para que esto se cumpla y hacerlos cumplir, ¿no? Me dice otra persona aquí, Geleasi, podríamos decir que el puño del comercio y la industria golpean fuerte como el brazo de la logística se lo permite. A ver, no, diría que sí, diría que no. A ver, yo creo que el comercio internacional y la logística va de la mano. Y la industria no tiene por qué tener un nexo directo con la logística. A ver, si hablamos de industria nacional, en el movimiento nacional. Porque si hablamos de industria internacional, la logística sí cumple un rol importante, no solamente en la industria de lo que es metales, hierros y demás, en toda la industria, en todo su contexto. Entonces sí, ahí podemos decir que la logística permite que esta industria funcione y regule. Necesitamos ser un brazo ejecutor, más que un brazo golpeador, pero el ejemplo más o menos lo entiendo, lo interpreto. Dice, sí, Ricardo, en cuanto al tema de los containers, ¿cómo se podría evitar que los desechos, que se los deseche y volver a utilizarlos? Es decir, que no permitan ahora que regresen o evitar que suceda. Que no terminen en Angola. Angola. Que no terminen Claro. en Angola. Y que regresen. Bueno, a ver, tenemos la suerte en Argentina que algunas cuestiones de ingenio se utilizan. Hoy toda la zona costera está llena de casas contenerizadas. Hay muchísimas, hay muchas ideas, hay muchos fragmentos. En Europa lo usan, por ejemplo. A ver, a lo mejor a esta persona le doy una respuesta casi inmediata, a Ailén. Miren, Sevilla, y los invito a que entren a Puerto Sevilla, googleenlo, todo el edificio de Puerto Sevilla es de contenedores. Todo. Y está construyendo colegios, se los ofrece y se los lleva gratuitamente al municipio para que desarrollen escuelas
o grandes galpones con contenedores. Esa es una manera importante para poder utilizar los contenedores de desecho, que también hay muchos aquí, ¿eh? Gastón, la logística terrestre en el mediano plazo va a ser con camiones inteligentes. Muchos puestos de trabajo serán reemplazados por las nuevas tecnologías. En este caso, los choferes de camiones quedarán sin trabajo. ¿Cómo se podría reubicar a estos trabajadores? Gastón, no, no voy a preguntarte la edad porque es mala educación, pero mi edad decía que cuando salía la computadora íbamos a perder todos el trabajo. Más adelante, y ahí te toca, seguramente, o les toca a los más jóvenes, el celular nos va a quitar trabajo. Después decían, no, es que si el vehículo es eléctrico, nos va a sacar trabajo. Y créeme que nos reinventamos. O sea, yo creo que esto de la logística y los camiones eléctricos va a necesitar siempre de mano de obra especializada, eso sí, pero de mano de obra. Miren, se puso en marcha en el hemisferio norte, en el Mar del Norte, arriba de Suecia, Noruega, el primer barco no tripulado, eléctrico. El primer barco portacontenedores, eléctrico. Lleva menos, está llevando algo de, creo que son 5.000 contenedores nada más. Pero sí o sí tiene que llevar 5 personas. De las 50 o 100 que te llevaban antes, es menos. Pero sí o sí 5 especializadas, porque tienen que llevar el registro computarizado, el consumo eléctrico, la activación de las baterías, el desperfecto técnico que puedan sufrir, un montón de factores. Todo se maneja desde la oficina, pero las personas tienen que estar. Y el puerto de TTI Algeciras o APP Algeciras, también los invito a que lo googleen, son semiautomáticos. Y ahí no ves en la muelle ninguna persona, son todas maquinitas, parecen robots, son robots, literalmente. Y sin embargo, tiene más empleados que antes. ¿Mm? Claro, necesitamos reciclar los contenedores, mejorar los contenedores, los seguros, el manejo y controles de seguro, la fiscalización. Hay un montón de factores que antes no se utilizaban y ahora sí se utilizan porque la tecnología está ayudando. Así que yo no me preocuparía tanto por eso, ¿eh? Me preocuparía más por ir perfeccionándome y mejorando mi nivel de calidad de persona o profesional. Yo creo que por ahí pasa el tema, ¿no? Nicolás Schwerman, gracias, me da las gracias, así que gracias. También a Galici, que me respondió. La capacitación, formación y fundamentalmente la especialización es fundamental en la logística. Sí, sí, Alfredo, sí, no cabe ninguna duda. Y la persona que me dice es Alfredo Baduán, Débora, que es la persona que tiene y se dedica justamente al perfeccionamiento de cargas, a los operadores de carga, transporte de cargas. Doy fe de eso, estoy totalmente seguro. Y lo saludo de paso porque es una de los empresarios en Argentina, de los poquitos que están certificados de logística justa por nuestra organización mundial. Débora Caporalini, fundamental capacitar, sí. Sí, de eso lo hemos hablado. Lo hablamos, Débora, también. Lo hablamos allá en Monterrey, este tema de la capacitación. Es fundamental capacitar, así que creo que todo lo que puedan aprovechar en webinar, lo que está haciendo Araceli a través de su área en la Municipalidad de Pergamino, yo sugiero que no se lo pierdan, repliquen, porque mira, gente, es gratis. Fíjense en Google cuánto sale una presentación de esta o una charla de esta y olvídense, en dólares, pues no está en pesos argentinos, en dólares. O sea, es gratis. Entonces, si no aprovechamos esta instancia, y realmente es porque no hay mucha voluntad, así que aprovechen. La última, claro, muchas gracias Ricardo, Araceli, es un agradecimiento de María Elisa Coronel. Quiero Araceli, aclarar, bueno, ¿no de me mi parte escuchas? no sé si hay algo más. Estaba queriendo aclarar que te dejé que vos hicieras toda la lectura, porque desde el comienzo nuestro, vos tenés un problema de audio, por eso no tratamos de evitar todo lo que fuera charla.
vimos que se escuchaba bien lo que vos hablabas, así que lo dejamos ahí para no tener peores inconvenientes. Así que sí, si hay alguna, por eso no lo ayudé al disertante como siempre lo hago en la lectura de todas las cosas. Gracias a todos los que Perfecto. dicen gracias. Les queremos, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta, o la pueden pensar para la próxima edición, que es el lunes que viene a esta misma hora, y que ni bien terminamos ahora, yo Débora, largo la inscripción. perdón, Araceli, ¿me permitís? ¿Me permitís? Sí, por supuesto. Mira, esta pregunta me parece sumamente interesante, que la hace ¿Cuál Denis sería? Salas. Dice, Ricardo, buenas tardes. ¿Qué podemos conocer de los Ah, avances de la cierto, nueva ruta de la seda? Miren qué cierto, interesante, cierto que... porque esto es logística, ¿no? Vale la pena. Ujú. Lo cual le agradezco a Denis esta pregunta. Miren, la ruta de la seda ya está ejecutándose, ya está en marcha. Nosotros Sí, estábamos cierto. pensando que un tren chino era casi inviable que lo pudiera desarrollar y lo está haciendo a través de una de las vías, que es Yiwu-Madrid. En una semana, perdón, en 16 días está llegando desde China hasta España, puerta a puerta, contra 36 días aproximadamente que tardaba por mar, más el espacio que había o el tiempo que había que perder en eso. La ruta de la seda está en marcha, hay tramos obviamente que hay que terminar de ejecutarlo, fundamentalmente en el vial. Se están desarrollando muchos comercios y muy importantes con Europa y a través de Europa y lo que no es Europa, porque Asia, Oceanía y el norte el noreste de Rusia está utilizando mucho también a través de ferrocarriles y vínculos con la ruta de la seda, este comercio. Y nosotros, a través de nuestra integración del corredor bioceánico, tenemos vínculos con España, que los hicimos aprovechando que quien les habla está muy vinculado con la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Estamos aprovechando estos convenios para llegar con un producto a China vía terrestre. Es decir, sacar nuestro producto por barco, llegar a puertos de Algeciras o Huelva, de allí subirlo al tren y llegar a China en 16 días, mucho más seguros y con formalidades mucho más ágiles y de un sistema multimodal realmente muy viable. Por eso creo que sería, consideré importante esta pregunta para que lo sepan, ¿no? Además, un tema, tenemos los vínculos de las zona franca de Cádiz con zonas francas nuestras, que también podemos aprovecharla muy bien para este tránsito y este comercio en logísticamente hablando y transporte comercial y transporte de carga comercial hacia el Asia Pacífico, que nos está demandando más de 30 días hacerlo por barco, con todo lo que espera y con todos los seguros que son lo más caro que hay en el transporte. Aquí sería mucho más ágil, ¿no? Ujú. No sé Bueno, si hay alguien más. yo ¿Alguna dejé pregunta más? yo dejé mi mail porque no sé si alguno ha entrado sin inscripción previa, no voy a tener los datos para mantener la comunicación. O sea que si alguien quiere mantener la Perfecto, comunicación, ahí dejo yo mi mail. ¿Vos me vas a mandar algún archivo? Me dijiste perfecto. aparte de los videos que me enviaste. Y lo que les voy a Ricardo, hacer llegar, ah, ok, ¿sí? sí, bárbaro entonces. ¿Mm? No sé si hay alguna Bueno, otra yo consulta. les agradezco mucho, Araceli, especialmente a tu persona, a tu área, al señor intendente, que me hayan permitido estar un momento compartiendo mis experiencias con todos ustedes. En la próxima presentación vamos a abordar un tema que es nuevos para todos, novedosos para todos, pero que ya se está aplicando a nivel mundo y creo que no podemos estar ajeno a esto porque se nos viene como el coronavirus, espero que no dañino como este, pero sí se nos viene. Así que les agradezco mucho esta presencia y la paciencia de haberme escuchado. Les dejo un gran abrazo y un cariño muy grande, Araceli, por permitirme este rato.
Bueno, Ricardo, no me escucha casi nada, Ricardo, pero por eso tengo que estar a los gritos. Para el próximo lunes tenés que arreglar el audio, así podemos compartir Sí, un poco la conversación. sí. Muchas gracias a todos por haber estado. Si les quedó alguna pregunta, bueno, tenemos en este caso la posibilidad de hacérsela el próximo lunes a Ricardo. Y yo, bueno, le van a recibir una encuesta, por favor, si la pueden responder, así podemos ir mejorando nuestros servicios. Es muy, muy cortita. Y bueno, por ahora es todo. Nos vemos el próximo lunes con la segunda parte de Comex y Logística. Muchas gracias a todos por participar.